Bueno, continuando con los dos estudiantes de la Universidad de Texas en San Antonio, tenemos ahora al profesor, porque él era profesor de la Universidad en Colombia, Luis Perdomo. Él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en ciencia de materiales de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Actualmente es estudiante nuestro, dirigido por la doctora Rincón en la Universidad de Texas, y ha participado activamente en diversos proyectos de eficiencia energética en el sector industrial y en la academia desde hace más de 12 años. Él va a hablar de un tema ahora completamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento, que se relaciona con la evaluación de la propiedades cinéticas y la difusión de hidrógeno en 718, pero es un tema de mucha actualidad. Así que bienvenido, Luis, y muchas gracias por dar la exposición hoy a nosotros, por estar acompañándonos en este momento. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Oladis por la presentación. Muy honrado por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias nuevamente. Entonces, para tratar de introducirles un poco a la importancia de la economía del hidrógeno y ponernos en contexto por qué es el auge de estudiar el potencial térmico del hidrógeno, y es esencialmente porque si lo comparamos con teóricamente, ojo, teóricamente, con las otras fuentes convencionales de energía, solamente lo supera la energía nuclear en términos de enlace, de energía o de potencial calorífico que tiene. Entonces es ahí por la importancia de encontrar una forma de usar esa energía. El enlace hidrógeno-hidrógeno, eso es muy calórico. Entonces está alrededor entre los 130 megajoules por kilogramo de hidrógeno. Es cosa que la hace muy atractiva. Miren, por ejemplo, con el gas natural es casi el doble, más del doble diría. Y el hidrógeno tiene potenciales aplicaciones, pues como tiene un potencial calórico tan grande, tiene potencial aplicaciones en todas las industrias conocidas. Esencialmente, los impactos más grandes se pueden dar en la industria de alimentos, porque como es un combustible limpio, no tenemos riesgo de contaminación. La industria que requiere gran demanda de energía calórica, como el calentamiento y el enfriamiento. La pregunta es de cuáles son las fuentes de donde podemos obtener ese hidrógeno. El hidrógeno, de acuerdo a la fuente, se le asigna un código de color. Entonces, si los obtenemos de fuentes de energías renovables, nosotros asumamos que tenemos un sistema solar, un panel solar, y con esa energía que transformamos del panel solar, esa corriente eléctrica, la alimentamos una celda de combustible, y la celda de combustible nos va a producir hidrógeno. Y pues ya ese hidrógeno lo podemos utilizar como combustible. Si es, por ejemplo, de una energía nuclear, vamos a hablar del hidrógeno rosado. Si produce la energía eléctrica para producir el hidrógeno, recordemos que para producir hidrógeno necesitamos o una celda de combustible de energía eléctrica a producción de hidrógeno, o un proceso químico como el reformado o la pirólisis. Eh, el problema con el hidrógeno verde es que, si bien se ha explorado mucho, las demandas y las fluctuaciones en energías renovables han impedido esto, y se han hecho estudios. Hubo un estudio muy importante que hizo el gobierno francés tratando de entender cuál sería de todas esas fuentes de hidrógeno la mejor. Encontró que la única que puede dar la continuidad sería la energía nuclear. Entonces, tener energía nuclear acoplada a un sistema de electrólisis de una celda de combustible podría ser en realidad el único futuro que pudiera tener esta economía de hidrógeno, dadas las condiciones del mercado actuales. Entonces, ¿y por qué? Entonces, si ya tenemos un sistema integrado de energía nuclear, hidrógeno, vamos a tener que utilizar materiales asociados a ambientes muy extremos, como son todos los equipos y válvulas, equipos, líneas de los sistemas nucleares, como superaleaciones de níquel. Entonces, otro problema grande del hidrógeno, de lo cual ha retardado mucho esas nuevas tecnologías, es el almacenamiento. El hidrógeno tiene la capacidad de que, al ser comprimido,
su fugacidad aumenta y por ende su potencial químico aumenta. Y bien sabemos que cuando aumentamos el potencial químico de una sustancia, ese material y ese átomo tan pequeñito, porque es el más pequeño de la tabla periódica, esa molécula, pues que cuando llega a a una superficie de un metal se disocia y digamos que tenemos los dos átomos de hidrógeno, ese átomo tan pequeñito y ese potencial químico tan alto lo hace proclive a difundirse a través de cualquier material y nada lo puede detener. Entonces, el hidrógeno difunde por cualquier material. Y esa difusión de hidrógeno a través de cualquier material, en este caso de metales, genera un proceso que se llama fragilización por hidrógeno o conocido digamos, en el lenguaje coloquial como la corrosión por hidrógeno, en la cual las propiedades mecánicas de un material cambian drásticamente, pasan un material que es dúctil a ciertas condiciones, puede convertirse a frágil y quebrarse a condiciones en cual no se esperaba. Y vemos en estos ejemplos de la literatura donde a mayor cantidad de hidrógeno, las propiedades mecánicas se ven muy afectadas. En este caso, la resistencia a la entalla del acero martensítico cae notablemente después de que el material ha absorbido una concentración de 4 partes por millón, que es relativamente una concentración baja, que incluso a condiciones normales lo podemos obtener, incluso el hidrógeno atmosférico. Y vemos, por ejemplo, cómo cambia la resistencia última de tracción a medida que aumentamos la concentración de hidrógeno. Mire cómo va cayendo drásticamente las propiedades mecánicas. Entonces, la fragilización por hidrógeno, como se les decía, el átomo es tan pequeño, el átomo de hidrógeno es tan pequeño que él se puede difundir a través de cualquier metal, de cualquier estructura cristalina. Y no solo eso, ese átomo de hidrógeno va a interactuar con las redes y con los otros elementos y con la microestructura de nuestros metales. Y esa interacción hidrógeno-microestructura hace que se den dos mecanismos de movilización de hidrógeno y movilización de microestructuras que hacen el material, lo convierten de dúctil a frágil. Entonces, reacomoda la microestructura, por así decirlo. ¿Cómo se capta, cómo un metal capta ese hidrógeno? Por dos formas. Por medio acuoso, el metal está expuesto a las condiciones típicas de una celda de corrosión, se genera la reacción de reducción de hidrógeno y el hidrógeno, de donde haya hidrógeno, el hidrógeno toca la superficie y el hidrógeno se disocia y entra al material. O el hidrógeno está en una atmósfera gaseosa, por ejemplo, dentro de un flujo de una tubería, el hidrógeno toca las paredes de la tubería, se disocia y difunde. Y ejemplo, las soldaduras, los puntos de soldadura son proclives a absorción de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Como les comentaba, el hidrógeno difunde, entonces tenemos que el hidrógeno se va moviendo de la red cristalina, en la red cristalina del material, y él es libremente de moverse, tiene una energía potencial suficiente para difundirse, pero al encontrar diferentes defectos del material como son dislocaciones, granos de frontera, precipitados, carburos, el hidrógeno interactúa con ellos y queda atrapado, queda atrapado. Entonces, el material no solamente tiene hidrógeno moviéndose dentro de él, sino que también lo captura y lo almacena eh, por interacción termodinámica. Entonces, en esta pequeña animación, rápidamente es una ilustración de cómo funciona la difusión por hidrógeno. En este caso es cuando tenemos una celda de corrosión, un medio acuoso, ocurre la disociación, la producción de hidrógeno puede ocurrir en la superficie, ese hidrógeno puede ir a la atmósfera, pero también puede darse el caso donde ese hidrógeno se absorba y se difunda a través del material. Llega el H3O, ese hidrógeno que dona se difunde, se va difundiendo a través de la red sin ningún problema y llega a interactuar con, por ejemplo, uno de los defectos de la estructura y la suma de los movimientos de esos defectos y si el material está bajo tensión,
genera reacomodación de los microestructuras, perdón, de los defectos y puede generar la fractura. Amplificar una fractura. Bien, entonces, como les decía, los materiales que utiliza la industria para producir energía, digamos, en aplicaciones de ambientes extremos como la energía nuclear, aplicaciones aeroespaciales y tipos así, utilizan aleaciones, superaleaciones de níquel, que son de altísima resistencia a la corrosión, son muy utilizadas en el mundo del petróleo y el gas, y son muy resistentes al creep, a la corrosión, a altas temperaturas, pero son susceptibles a la corrosión por hidrógeno, a la fragilización por hidrógeno. Entonces vemos acá esas reducciones en las propiedades mecánicas de la aleación Inconel 718, una superaleación de níquel, níquel, cromo o molibdeno, neodimio. Y vemos cómo a medida que si nosotros cargamos electroquímicamente, le vamos metiendo más hidrógeno a la muestra, vemos que a medida que le agregamos mucho más hidrógeno, el sólido, el metal tiene más hidrógeno disuelto dentro de su estructura, más se fragiliza y más rápido pierde sus propiedades y su resistencia mecánica. Aquí tenemos el caso de un Inconel forjado y en el lado derecho vemos un Inconel que fue producido por impresión 3D. Entonces, vemos que sufre mucho más, en este caso, el que es producido por impresión 3D. Nosotros también estamos estudiando la manufactura aditiva porque la manufactura aditiva a nosotros nos permite hacer geometrías muy complejas, nos permite manufacturar piezas que en otras condiciones no podríamos hacerlo, de diseños complejos, que son muy usadas en la industria, partes de válvulas, partes de liberadores de presión, componentes de turbinas. Las turbinas, por ejemplo, de generación de potencia, muchas son hechas en Inconel. Y la manufactura aditiva es promisoria para un método de manufactura de estas piezas que tienen una geometría que por métodos convencionales sería muy difícil de lograr. Entonces, si tenemos este problema del la corrosión por hidrógeno, nos pone en riesgo mucho esta implementación de tecnologías. Así que nosotros estamos estudiando el efecto o la termodinámica por este momento de cómo el hidrógeno se difunde y cómo se queda atrapado en estas matrices de los metales, en Inconel específicamente forjado y en Inconel tratado 3D. eh, tenemos, tenemos muestras que fueron pues tratadas con su respecto a tratamiento térmico y muestras que fueron impresas en 3D, también tratadas térmicamente y diferentes parámetros de la impresora 3D, en este caso el espesor de la capa de polvo de la impresora 3D. Bien, nosotros utilizamos un equipo que se llama termografía de desorción, perdón, espectroscopía de desorción térmica, en la cual en un alto vacío ponemos nuestras muestras y medimos la velocidad en que se libera ese hidrógeno. De esos experimentos nosotros obtenemos unos termogramas que son en esencia las velocidades a la cual el hidrógeno difunde de esas muestras que fueron previamente cargadas a alta temperatura y alta presión en autoclaves. Y nosotros en nuestro equipo hemos logrado que mejorar a partir de mezcla de modelos y datos la reproducibilidad y la precisión de nuestros datos para la medida de estos factores de estas velocidades de desorción, tanto para muestras de Inconel que fue impresa en 3D como para el Inconel normal forjado. En nuestro equipo muestra una capacidad de réplicas muy alta, cosa que es interesante. Y ya con esta información lo que nosotros hacemos es tratar de reproducir modelos cinéticos, termodinámicos, para entender esos parámetros de interacción entre el hidrógeno y la microestructura del metal. Entonces nosotros variamos la temperatura de las muestras, las calentamos a diferentes velocidades
medimos la velocidad a la cual cambia a la velocidad que se libera el hidrógeno, y a partir de esa relación con modelos de desorción basados en transferencia de masa y en reacción-difusión, podemos entender qué está pasando, podemos medir la energía con que el hidrógeno queda atrapado en esos sitios, como se los comentaba anteriormente. Y podemos obtener propiedades muy importantes termodinámicas como esa energía. Podemos cuantificar a diferentes microestructuras cómo es esa energía de interacción hidrógeno. Estos son métodos semiempíricos tradicionales para medir esas energías. Este es el método de Kissinger. Y encontramos que el Inconel, específicamente el que estamos trabajando, cuenta con dos trampas de alta energía que son las más importantes para este proceso de desorción. Lo encontramos tanto para las muestras que fue forjada y tratamiento térmico, como la que fue impresa en 3D, más tratamientos térmicos que encontramos acá. Adicionalmente, nosotros ajustamos la ecuación que les mostraba ahora. El modelo de Orián es un modelo de teoría de equilibrio hidrógeno, atrapamiento de atrapamiento. Propone que el hidrógeno está en completamente equilibrio y podemos encontrar a partir de esos modelos la densidad de esos sitios dentro del material, las energías, y también por otros métodos podemos encontrar métodos que también hemos desarrollado en el laboratorio. Hemos encontrado hemos desarrollado métodos a partir de modelos de transferencia de masa. ¿Cómo podemos predecir esa difusividad del hidrógeno en nuestras muestras con altísima precisión? Utilizando este método llamado espectroscopía de difusión de desorción térmica. Nosotros en el mismo espectrómetro de difusión térmica cargamos las muestras bajo modos isotérmicos y podemos medir cómo es la velocidad a la que se va difundiendo el hidrógeno a temperatura constante, y a partir de eso hacemos un método de elementos finitos inversos en este caso, y extrapolamos y podemos ajustar una ecuación de Arrhenius para la difusión del hidrógeno en nuestras muestras de Inconel, la cual hemos tenido resultados muy similares a la literatura y solo utilizando TDS, que es otro componente pues importante de nuestra investigación. Entonces, en resumen, a partir de estudio de espectroscopía de desorción térmica, nosotros hemos podido caracterizar muestras de Inconel que fueron cargadas con hidrógeno a alta presión y alta temperatura, y hemos propuesto modelos para entender esas velocidades y esas interacciones en el material. Y esos valores nos van a permitir a nosotros poder jugar con esa microestructura del material a nuestro antojo para saber o para proponer formas de liberar o ralentizar o acelerar esa desorción de hidrógeno que puedan favorecer o no nuestro material. Muchísimas gracias por su atención y perdonen si me muero un poco más.